Un día, luego de ser reportado desaparecido por sus compañeros, Harold, de 50 años, es encontrado asesinado en su apartamento. Sarah, una adolescente que vivía con él, es reportada como desaparecida, ya que la policía encuentra dentro de la casa su teléfono celular. Lo que en ese momento nadie se imaginaba es que la chica tenía algo que ver con el asesinato de Harold, y pronto la consideraron la principal sospechosa. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Sarah González McLean nació el 9 de julio de 1994. Creció en la ciudad de Topeka, capital del estado de Kansas, en los Estados Unidos. Durante varios años de su formación, ella no asistió a la escuela y fue educada por sus padres en casa. Sarah creció como una niña ingenua y tímida, y también muy amable y considerada. Sarah tenía 2 hermanos, un hermano menor con una discapacidad al que ella cuidaba siempre, y una hermana mayor con la que siempre fue muy cercana. Incluso su hermano menor contó una vez que Sarah había rescatado a un caballo que estaba siendo en ese momento víctima de maltrato animal. Cuando Sarah seguía siendo tan solo una niña, un vecino comenzó a abusar sexualmente de ella. Esto le causó un trauma grave que comenzó a afectar su vida. Sarah comenzó teniendo pesadillas en las cuales revivía los abusos y se despertaba en medio de la noche presa del pánico. El estrés y la ansiedad que esto le estaba causando no la dejaba vivir. Comenzó a escaparse de su casa y tomar alcohol. Debido a esto, sus padres decidieron llevarla a terapia para que ella pudiera superar el trauma. Pero las cosas no mejoraron, y es que la situación en su casa era cada vez peor. En esa misma época, sus padres se divorciaron, y esto le afectó muchísimo. Según comentó Sarah, la separación de sus padres le trajo sentimientos de no ser querida en su hogar. Con el tiempo, ella perdió por completo el contacto con su padre y su relación con su madre se fue volviendo cada vez más conflictiva. Sarah se sentía fuera de lugar en su casa y estaba tratando de irse de allí lo más pronto que pudiera. Evidentemente, para irse de su casa, Sarah necesitaba un trabajo. A los 14 años entró a trabajar a la sucursal de la cadena de restaurantes de pizza. El dueño de este local era un hombre de mediana edad llamado Harold Sasko. A primera impresión, para muchos, Harold era un hombre exitoso y correcto. Tenía en ese momento a su nombre 3 pizzerías de la cadena y era un hombre devoto al cristianismo. Pero sus empleados tenían otra versión de él. Decían que Harold era un hombre extraño y un poco pervertido. Uno de los empleados, Terry David, gerente de uno de los locales, dijo que Harold le pidió que solamente contratara a chicas jóvenes y atractivas. Evidentemente a Terry esto no le dio un buen presentimiento sobre el hombre, y siempre que contrataba a una chica le advertía que tuviera cuidado con el jefe. Pero cuando Sarah fue contratada y recibió esta advertencia de Terry, seguía siendo muy ingenua, así que pensó que el chico estaba exagerando. Cuando Sarah inició con su trabajo en la pizzería, Harold comenzó a hablarle y con el paso del tiempo se ganó su confianza. Él incluso la iba a recoger a la escuela para llevarla al trabajo, le compraba cosas, le pedía que le contara lo que pasaba y también le llegó a decir que viera en él una figura paternal.
pero también le dijo que no le comentara a su madre nada de lo que estaba pasando, por lo que Sara le hizo caso y en su familia nunca supieron de esta relación que estaba iniciando con Harold. El hombre siempre estaba pendiente de ella y además quería saber en dónde y con quién estaba. Paralela a esta relación que ella estaba iniciando con Harold, a quien comenzó a ver como una figura paternal, Sara a los 16 años sufrió otro abuso sexual, esta vez de parte de un amigo de confianza. Según contó la chica, ella y su amigo estaban pasando el rato cuando él la empujó contra una mesa. La mesa se rompió, el chico la forzó, la violó e incluso le quemó un cigarrillo en la espalda. Evidentemente todo esto afectó muchísimo a Sara, quien ya gracias a la terapia había podido sobrellevar algunas cosas del abuso del que había sido víctima de niña, pero con este nuevo episodio los fantasmas del pasado volvieron a su vida. Sara volvió a terapia y en esta ocasión se le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático. Este trastorno se salió de control rápidamente y el estrés y la depresión crecieron dentro de ella hasta el punto en que la adolescente intentó suicidarse. Debido a este intento de suicidio, Sara fue internada en un hospital psiquiátrico durante un tiempo. Allí recibió terapia y también tratamientos medicinales para poder ser rehabilitada. Sara salió de la institución y siguió tomando sus medicamentos y teniendo una terapia psicológica semanal. De nuevo, esto comenzó a ayudarla a superar todo lo que había pasado. Pero la situación en la casa era muy tensa y Sara no soportaba el ambiente allí. Para ese momento, al ser internada por su intento de suicidio, Sara ya no trabajaba en la pizzería con Harold, pero eso sí, mantenían contacto. Él la buscaba en la escuela, la llevaba a comer, le preguntaba sobre su vida y la escuchaba. El hombre de 50 años en ese momento vio una oportunidad cuando Sara estaba muy vulnerable y la tomó. En esa época de la vida de Sara, Harold le ofreció en varias ocasiones que se fuera a vivir con él a su casa. Él era soltero, no tenía hijos, no tenía ninguna obligación y vivía solo en un apartamento. Además, sus sucursales de pizza iban muy bien y le dijo a Sara que él la podía ayudar económicamente. Incluso le ofreció pagarle los estudios universitarios. Sara se rehusó en varias ocasiones. Ella no quería irse a vivir con Harold, aunque sí quería irse de su casa porque las discusiones que tenía con su madre eran todos los días y muchas veces eran bastante subidas de tono. Así que al final, en el año 2012, cuando se graduó de la escuela secundaria y cumplió 17 años, Sara aceptó la oferta de Harold y se fue a vivir con él. Ella en ese momento pensaba que era el inicio de una nueva vida y que al lado de este hombre tendría todo lo que necesitaba. Y en efecto, al principio Harold fue así. Le compró a Sara todo lo que ella necesitaba, la inscribió en la universidad, le daba comida, un techo, a cambio básicamente de nada. Le compraba regalos y estaba muy pendiente de lo que ella necesitaba y también de lo que ella quería. Pero las cosas cambiaron cuando Sara cumplió 18 años. En ese momento Harold comenzó a hacerle algunas propuestas indecentes. Le pidió a Sara que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio de todo lo que el hombre le estaba dando. Evidentemente ella se negó a esto, y es que durante los meses anteriores que ella había estado viviendo con Harold, ellos dos decían que eran padrastro e hijastra. Esto para evitar que la gente hablara mal y malinterpretara la relación. En ningún momento Sara pensó que este hombre le fuese a pedir que mantuviera relaciones con él. Según comentó la madre de Sara, ella nunca estuvo de acuerdo con que su hija se fuera a vivir con Harold, pero ella jamás la escuchó. Según contaron varias personas cercanas a Harold y a Sara, ella incluso lo llamaba papá.
Fue por esto que el hecho de que él le pidiera favores sexuales la sorprendió tanto. Cuando Sara se negó, él se enojó demasiado. Él estaba dando a entender que si no tenía sexo con él, no habría ni casa ni nada para ella. Harold también sabía que Sara había tenido problemas con las sustancias en el pasado, y es que ella desde muy pequeña comenzó a consumir alcohol y a fumar marihuana. El hombre se aprovechó de esto ofreciéndole marihuana, éxtasis, cocaína y otro tipo de drogas. Una vez Sara ya estaba intoxicada bajo los efectos de las drogas, lo que hacía Harold era intentar mantener relaciones con ella e incluso llegó a violarla en varias ocasiones. Cada vez que Sara se negaba, Harold se volvía más enojado, se ponía más agresivo y más violento con ella. Al final, esta imagen de padre protector que Sara tenía con el hombre se había desvanecido y en su lugar había quedado un abusador controlador. Harold le escribió a Sara una lista con todas las cosas que le había comprado y estableció que hasta que no le devolviera todo el dinero no podía irse de la casa. Él la manipuló amenazándola con demandarla por no pagarle la deuda si ella intentaba escapar. Para ese entonces Sara tenía un empleo estable pero ganaba el sueldo mínimo y sus ingresos no eran suficientes para cubrir todo lo que Harold le estaba pidiendo. Entre los gastos se encontraban 2 costosas cirugías estéticas a las que Sara se había sometido por presión de Harold. Una era una operación de nariz y la otra un implante de glúteos. La segunda operación le causó tantos dolores que pasó meses tomando medicamentos. Harold incluso le dijo que en un futuro él quería que ella se agrandara los senos. Le aseguró que ningún hombre la consideraría atractiva porque sus pechos no eran lo suficientemente grandes. Harold, por esas 2 cirugías, la de la nariz y la de los glúteos, le estaba cobrando a Sara la cantidad de $16,000. Además de todos estos pagos que le estaba pidiendo por los regalos que le hizo, también le exigió a Sara que le pagara los meses de renta en los que ella había vivido en la casa con él. Evidentemente, con el trabajo que ella tenía, no podía irse a otro lugar y pagar su propio apartamento. Sara no regresó a su casa tampoco porque Harold estuvo maltratándola psicológicamente y manipulándola, diciéndole que en su casa ya nadie la quería y que seguramente no la aceptarían. La actitud de Sara cambió por completo. Pasó de ser una chica tranquila, ingenua, con un corazón muy bueno, a ser una jovencita muy agresiva que no quería hablar con nadie y que se ponía a la defensiva al más mínimo comentario. Según dijo Sara, poco a poco las ideas en su mente fueron cambiando y ella comenzó a sentir el deseo de matar. Lo que hizo Sara primero fue ir a una tienda de mascotas y aquí compraba conejos. Cuando llegaba a su casa, le quitaba la vida a los conejos con un cuchillo, los despellejaba y luego se los comía. Harold era testigo de todo esto, pero nunca le dijo nada. Es más, él se reía de ella. Si Sara no estaba en su trabajo, estaba en la casa de Harold, siempre drogada, alcoholizada o con una actitud muy mala debido a todo lo que ella pasaba en ese lugar. En cierta época, Sara comenzó a consumir antidepresivos pensando que estos tal vez la ayudarían. Fueron pasando algunas semanas y ella no veía ningún efecto en estos, así que los cambió por otros más fuertes, pero tampoco le ayudaron. Al final, la jovencita había entrado en una espiral de autodestrucción y era solamente cuestión de tiempo para que algo terrible pasara en esa casa. El 17 de enero de 2014, funcionarios de la policía fueron a la casa de Harold. Sus compañeros de trabajo lo habían reportado como desaparecido luego de que él no se presentara por días a las pizzerías y no lograran comunicarse con él. Los oficiales tocaron en varias ocasiones el timbre, pero nadie les respondió. Fue en ese momento que decidieron asomarse por las ventanas para ver si veían algo.
Uno de ellos logró ver el cuerpo de un hombre en un charco de sangre y los oficiales tiraron la puerta de la vivienda para poder entrar. Estando ya dentro del lugar, encontraron varias latas de cervezas vacías y algunos precintos junto al cuerpo. Se levantó el cadáver, era el de Harold, y se llevó al forense para que le hiciera todos los análisis. Se determinó que había muerto desangrado por varias heridas de arma blanca que tenía en el cuello. Adicional a esto, se hizo un reporte de lo que había en las latas de cerveza y según los forenses, en estas había restos de diversos calmantes. La policía sabía que Sarah vivía en la casa con Harold y una vez allí encontraron su teléfono. Al ver este aparato y sabiendo la edad que tenía Sarah, pensaron que ella estaba desaparecida. Tal vez alguien se la había llevado en contra de su voluntad y enviaron una alerta. Se enteraron luego que Sarah había llamado a su trabajo y había avisado que faltaría unos días por la muerte de un familiar. Hablaron con la familia de la chica, quienes estaban evidentemente muy preocupados por ella. Su madre les contó que Sarah había intentado comunicarse con su abuela y los oficiales rastrearon las llamadas. Se encontraron con que estas llamadas habían sido realizadas desde teléfonos públicos de diversas tiendas de conveniencia. Al ver en qué camino estaban estas tiendas, determinaron que Sarah se dirigía de Kansas hacia Texas. También revisaron los videos de las cámaras de seguridad de estas tiendas y vieron que en efecto había sido Sarah quien había llamado y además se encontraba sola. En ese momento determinaron que no había sido secuestrada y pasó a ser la principal sospechosa del asesinato de Harold. El 25 de enero de 2014, 11 días después del asesinato, Sarah, de 19 años, fue hallada por unos guardabosques mientras dormía en el automóvil de Harold. Esto sucedió en el Parque Nacional de los Everglades alrededor de las 10:30 de la noche. Cuando la despertaron para arrestarla, se dieron cuenta que tenía una pistola cargada. Al registrar el auto, encontraron otra más, también marihuana, un hacha y 2 cuchillos. Al momento de ser detenida, Sarah no fue llevada a Kansas, sino que la dejaron en Florida y allí fue interrogada por varios investigadores. La chica no opuso resistencia alguna ni tampoco trató de inventar alguna historia. Ella rápidamente aceptó que en efecto había asesinado a Harold y que luego había huido de la escena. Dijo que el hombre la maltrataba y que había visto que esa era la única manera de librarse de él. Sarah contó todo con lujo de detalles. Dijo que unos días antes del crimen ella salió a la farmacia cuando Harold no estaba en la casa y compró una caja de pastillas para el insomnio. El 14 de enero de 2014, 3 días antes de que se encontrara el cuerpo de Harold, él tuvo el día libre. Comenzó a hacer reparaciones en la casa y le pidió a Sarah que le llevara una cerveza. En ese momento, la adolescente dijo que pensó que era su oportunidad. Ella sabía que Harold no solamente se bebería una cerveza, sino que le pediría más y más. Luego de la tercera cerveza, Sarah comenzó a ponerle las pastillas en la bebida a Harold. Dijo que esperó hasta la tercera para que él no se diera cuenta del sabor. En ese momento ya estaba un poco bebido, él se emborrachaba rápidamente, así que no sintió nada extraño en la bebida. Mientras Harold le pedía cervezas, ella seguía poniendo pastillas y, según comentó a la policía, le dio un total de 5. Esta medicación combinada con el alcohol hicieron que Harold se desmayara. Ella rápidamente le ató las manos y los pies. Comenta que en cierto punto de este procedimiento Harold se despertó, tuvo 1 minuto más o menos de lucidez y balbuceó algunas cosas. Sarah no le entendió muy bien, pero sí dijo que en ese momento sintió mucha lástima por el hombre, pero que estaba decidida a llevar a cabo su plan. Sacó un cuchillo, que fue uno de los cuchillos que ella llevaba cuando fue arrestada, y le hizo
varias heridas en el cuello hasta el punto de casi decapitarlo. Una vez se dio cuenta que Harold estaba muerto, tomó su sangre y en la pared del baño escribió la palabra libertad con esta. Sarah se lavó las manos, se cambió la ropa y se duchó para luego tomar dinero que había en la casa, también una tablet y el automóvil de Harold e irse del lugar. Ella comenta que dejó su teléfono para que la policía no la rastreara y pensaran, como habían pensado, que a ella también le había pasado algo. La jovencita comenzó a conducir con dirección a Texas. Cuando llegó a Texas, Sarah comenta que no le gustó porque en la noche la temperatura bajaba demasiado, así que fue hasta Florida. En el trayecto estuvo durmiendo en el auto en la mayoría del tiempo y paraba en algunas áreas de descanso en la autopista. Dice que solamente una noche durmió en una casa, en la de un pastor y su esposa, quienes le dieron comida y una cama. El resto de los días siempre compró comida para llevar. Al llegar a Florida, ella buscó a James Baker, un artista de tatuajes de la zona con quien tenía la ilusión, según dijo, de hacerse uno. No era el primer tatuaje de Sarah, ella ya tenía en el hombro la frase «Solo Dios puede juzgarme». Para este segundo tatuaje, Sarah quería la frase de un libro. La cita decía lo siguiente: «Cuidado con el pozo oscuro en el fondo de nuestros corazones. En sus heladas y negras profundidades habitan extrañas y retorcidas criaturas a las que es mejor no molestar». Sarah le mostró la frase a James, llegaron a un acuerdo y él se lo tatuó en las costillas. Pagó en efectivo y continuó con su camino. Sarah esperaba que al cooperar con la policía y contar toda la historia de abusos que tenía con Harold, ellos no fueran tan severos con ella y le pusieran otro tipo de cargos diferentes al homicidio en primer grado. Pero los agentes no lo decidieron así. Ellos pintaron a Sarah como una psicópata de cuidado y a Harold como un hombre católico tranquilo que solamente quería ayudar a una adolescente. Y es que en cierta parte del interrogatorio, Sarah le dijo a uno de los oficiales que durante los ataques de ira que tenía mientras estaba en la casa de Harold, ella tenía el deseo de matar. Además que también les comentó que mataba a los conejos que compraba. Así que los fiscales dijeron que Sarah había asesinado a Harold porque quería sentir que era matar a una persona y no porque él fuera un hombre abusivo con ella. Durante la investigación, varias personas se acercaron para dar su testimonio sobre cómo era Harold. La madre de 2 chicos que habían trabajado en la pizzería se acercó a la policía para contarles una historia. Como sus hijos trabajaban en jornadas reducidas, en muchas ocasiones ella los iba a dejar y se quedaba en el estacionamiento de la pizzería esperándolos. Mientras ella estaba en el estacionamiento, Harold entraba a su vehículo y comenzaba a contarles de su vida. Según dijo la mujer, las primeras pláticas fueron muy normales. Él le contaba sus pasatiempos, lo que hacía en el día, y ella le comentaba cosas sobre su matrimonio y sus hijos. Pero mientras Harold fue tomando más confianza, le pidió a esta mujer que lo matara. Harold le dijo que él tenía muchos deseos de suicidarse, pero que en su religión el suicidio era un pecado, así que no se atrevía a hacerlo. Dice esta mujer que incluso él le dio instrucciones para poder asesinarlo de cierta forma. Evidentemente ella se negó y le dijo a sus hijos que renunciaran a los trabajos en la pizzería. La mujer se acercó a la fiscalía, también a la policía para decirles todo lo que estaba pasando, pero ellos simplemente la ignoraron. Además de eso, todos los empleados en la pizzería y los compañeros en el nuevo trabajo de Sarah tenían alguna idea o sospecha de lo que estaba sucediendo entre ellos. Sabían que la naturaleza de la relación era sexual, a pesar de que ellos en varias ocasiones dijeron que se trataban como padrastro e hijastra. La policía halló un mensaje en el teléfono de Sarah en el que Harold se disculpaba con ella por haberla presionado a tener relaciones con él. Pero todo esto no fue mostrado en el primer juicio al jurado.
Todas las pruebas y testimonios sobre los abusos de Harold hacia Sarah fueron ignorados con tal de llevar al adolescente ante la justicia. En febrero de 2014 inició el juicio en contra de Sarah. Su abogado defensor no quiso utilizar todos los abusos que Harold había tenido en contra de Sarah, ya que la fiscalía tampoco los había tomado en cuenta. Él decidió utilizar otra estrategia bastante arriesgada. Le propuso a Sarah intentar que se la hallara inocente por razones de enfermedad mental, alegando que sufría un trastorno de identidad disociativo o, como muchas personas se refieren a este, trastorno de personalidad múltiple. Según dijo Sarah, su abogado le dijo que de esta manera ella saldría libre. Según el alegato de la defensa, Sarah había desarrollado varios alter egos para lidiar con los abusos que sufrió en su niñez y adolescencia. Una de estas personalidades era Vanessa, una chica frágil y vulnerable. Vanessa planeaba cometer suicidio para escapar de Harold, pero otra identidad llamada Alyssa, quien era una muy mala persona, decidió asesinar al hombre para evitar esto. Además de eso, también estaba Mila, quien recitaba versículos de la Biblia y sin nombre, una identidad que guardaba los recuerdos profundos de los abusos. Aseguró que todas estas identidades conformaban lo que él llamaba el sistema de Sarah, y que la Sarah real había desaparecido cuando fue violada por su amigo a los 16 años. A favor de la defensa testificó la psicóloga Marilyn Hutchinson. Ella había entrevistado a la joven durante un total de 17 horas y aseguró que su salud mental estaba en muy malas condiciones, que se había ido deteriorando con cada experiencia traumática que vivía y que los 2 años que pasó viviendo con Harold terminaron destruyéndola. Sarah se mostró arrepentida de sus actos y se disculpó con la familia de Harold. La estrategia de su defensa evidentemente terminó siendo un desastre. Ni el juez ni el jurado creyeron nada de la historia. La fiscalía, por su parte, tenía otra historia también muy elaborada. Ellos estaban muy fijos en el hecho de que Sarah había matado a Harold simple y sencillamente para poder experimentar lo que se sentía matando a alguien. Dijeron que las relaciones sexuales, a pesar de ella haber estado presionada con Harold, habían sido consensuadas y no parte de una violación. También, como ya la defensa había dejado en tela de juicio los traumas y por todo lo que había pasado Sarah, la fiscalía dijo que para ellos todos esos episodios del pasado no eran verdad, dejando de lado el hecho que en efecto Sarah había estado en tratamiento psicológico por todo lo que ella había pasado. Siguieron pintando a Harold como un hombre tranquilo, religioso, que simple y sencillamente quería ayudar a una adolescente descarriada y que ella se aprovechó de todo eso. También incluso dijeron que las drogas no las llevaba Harold a casa, sino que las compraba la misma Sarah, cuando verdaderamente no había pruebas de nada de esto. Además, otra cosa de la que se habló mucho en el juicio fue de la palabra libertad que Sarah pintó con la sangre de Harold en el baño. La defensa decía que esta palabra representaba el salir de Sarah de este hombre que la oprimía constantemente y la abusaba. Pero la fiscalía tenía otra hipótesis. Para ellos, el escribir la palabra libertad no era una libertad de Harold, era la libertad que supuestamente Sarah había sentido al momento de matarlo y que quería tener un completo desapego de todas las leyes y normas de la sociedad. Supuestamente para ella eso era su libertad, cosa que Sarah jamás había dicho y que de nuevo ellos no tenían pruebas para demostrar que era verdad.
De lo único que se pudieron encontrar pruebas al 100% fue que Sarah ya había estado planeando el asesinato de Harold. Al revisar su teléfono encontraron unos mensajes enviados a su hermana en donde ella le decía que ya había encontrado la forma de deshacerse para siempre del hombre. Con esto la fiscalía le dio a entender al juez que el crimen había sido planeado y premeditado y que por eso estaban pidiendo una condena por asesinato en primer grado. Para ponerle todavía más credibilidad a esta hipótesis, se revisó el historial de Sarah de Internet y en este se encontró que ella durante un mes había estado investigando sobre cuáles eran los puntos débiles del cuello y cómo se podía atacar a una persona en ellos. El 4 de septiembre de 2015, Sarah, quien en ese momento ya tenía 21 años, fue hallada culpable de homicidio premeditado en primer grado y sentenciada a una cadena perpetua con posibilidades de pedir libertad condicional a los 50 años. Luego del veredicto de Sarah, toda la información de los abusos de Harold y de los testigos que la fiscalía no había admitido fue saliendo a la luz y el caso comenzó a tener reconocimiento en los medios de comunicación. Se determinó que mucha de la información sobre las condiciones de la relación entre Sarah y Harold había sido ocultada al jurado. No se sabía realmente con qué propósito, si para no manchar la imagen que Harold tenía ante varias personas de ser un hombre tranquilo y religioso, o si simplemente la fiscalía quería buscar la peor condena para la jovencita. Pero al final de cuentas todo esto fue atrayendo más y más atención de las personas. Sarah dijo que su abogado no la había aconsejado bien y presentó un reclamo en contra de él. El tema dio lugar a debate de muchas personas que habían sido abusadas y también de personas que no, en los cuales se hablaba de si alguien abusado al asesinar a su abusador debía ser juzgado de la misma manera que cualquier homicidio o si era correcto darle a estas personas una sentencia reducida. A principios del año 2021, la nueva fiscal del condado de Douglas, Susan Valdez, pidió reunirse con Sarah. Ella le dijo a Sarah que podían llegar a un acuerdo. Si la chica quitaba el reclamo en contra de su abogado defensor de la época por no haberle dado los mejores consejos y no haberla defendido bien, la fiscal buscaría reducirle la pena. Sarah aceptó este acuerdo y se le redujo la pena de un mínimo de 50 a un mínimo de 25. Sarah sigue teniendo una condena de cadena perpetua, pero podrá pedir la libertad luego de 25 años en la cárcel, ya no 50 como era en un inicio. Sarah comentó que aceptó el trato porque era lo único que tenía, que con el primer trato ella hubiese estado en la cárcel al menos hasta los 70 años. Con este nuevo ella podrá pedir la libertad condicional antes y tratar de vivir algunos años de su vida de manera normal. Sarah sigue diciendo que ella asesinó a su abusador, un hombre que la engañó para que se fuera a vivir con él, la violaba constantemente y también la tenía amenazada. Para muchos, Harold sigue siendo un hombre tranquilo, religioso y bueno que quiso ayudar a Sarah, pero que ella ya tenía muchos problemas y esto evidentemente la había afectado tanto que tenía ganas de asesinar y vio en el hombre un blanco fácil. El caso ha sido tema de debate para muchas personas y ha dividido opiniones. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como ya les digo, un tema que generó un gran debate, ha dividido a las personas, así que déjenme su opinión sobre esto aquí en los comentarios para estarlo leyendo. Sarah sigue diciendo que ella asesinó a su abusador y la fiscalía, las personas que la acusaron en ese momento, siguen diciendo que esto no fue así, que Sarah mantenía relaciones sexuales con este hombre porque ella quería, vivía con él porque ella quería y que todo fue porque ella tenía deseos de asesinar. Hay muchas
pruebas. Lo que sí se sabe es que esto fue premeditado, ya fuese por una cosa u otra. Sarah planeó todo, estuvo buscando en internet, fue a comprar las pastillas, las guardó para el momento indicado, y lo que ya genera una división en todo esto fue el motivo. Al final ella tiene una cadena perpetua, podrá pedir su primera libertad condicional en 25 años. Veremos ya qué pasa en ese momento. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales me pueden seguir como LesmaVR, aparezco así en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.